Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Warzone Mobile. Primero que nada me gustaría que hagas su poderoso like, exclusivamente que es lo más importante, y vamos a darle con este pedazo de video. Bueno señores, para el que no lo sepa, al día de hoy, ya no se puede jugar a 200 de ping hacia abajo, como antes lográbamos jugar. Ahora pues está capado a 160 ms, o sea ping, aquí lo pueden visualizar. Esto es lo máximo que te marca. Recuerden que antes te marcaba 200 de ping, ahora te marca 160 de ping. Entonces, ahora ¿qué es lo que pasa? Yo estoy utilizando el Upgear Booster en Latinoamérica. O sea, ya saben, el VPN gratuito que la mayoría utilizamos para jugar Warzone Mobile. ¿Qué es lo que pasa el día de hoy? Es sencillo, o sea... según tengo entendido, además de todos los errores que han cometido con esta actualización y otras cosas más que se han notado brevemente en Warzone Mobile, con todos los aspectos posibles dentro de lo que cabe, pues es mi deber decirles algo importante, y es que el juego, para el que no lo sepa, está teniendo muchas fallas con los servidores. Se están haciendo pruebas con los nuevos servidores y según lo que me han comentado, según lo que me han dicho actualmente, al día de hoy, se están haciendo pruebas más que todo para nuevos servidores del juego, señores. Entonces, ya para que ustedes lo sepan, esto puede salir rentable. Mediáticamente sí puede salir rentable. Y además de que se me confirmó algunas cosas, que en Play Store de México estaba lanzándose el juego y ya no necesitaba VPN para obviamente jugarlo previamente, o sea, ya para que lo sepan. Entonces, ¿qué es lo que sucede al día de hoy? La mayoría utilizan los servidores de LATAM para poder jugar, echarse una partida, para hacer el evento. Claro, tienes que tener un internet estable y tener menos de 160 de ping. ¿Qué pasa? Que ahora, como piden muchas cosas excesivas en teoría, porque ahora te pide demasiado bajo de ping, entonces aquí pueden andar de todo tipo de personas en los servidores de Chile, en los servidores latinoamericanos, porque obviamente vos pones en el Upgear servidores latinoamericanos y te va a poner de manual en el mismo servidor del propio, pues bueno, de la propia misma región, o sea, actualmente. Entonces eso es lo que tenemos al día de hoy acerca del mismo juego, cosa que me parece bien, pues. Pero, ¿qué es lo malo que hicieron con esta actualización? Pues sencillamente lo que hicieron con esta actualización fue hacerse una cagada con los servidores, además de que lo caparon. Cosa que no sé por qué lo caparon, honestamente te lo digo. Pero tendrán sus razones, porque caparon los cuadros por segundo y también los gráficos en algunos dispositivos. En otros los liberaron completamente con esta actualización. Pero estamos de acuerdo de que esta actualización tuvo más buenos problemas que buenísimos problemas. O sea, estamos de acuerdo en ello. Entonces, la gente puede estar un poco tranquila sabiendo de que no es que haya un problema escéptico muy excesivo dentro del juego, sino en el sentido de, bueno, ok, caparon el ping, caparon el ping en teoría, o sea que, bueno, ya es cosa de ellos, de que hayan capado el ping. Ahora está a 160, que es el mínimo para poder obviamente jugar en teoría, así que cosa de cada quien, o sea, cosa de los desarrolladores. Veremos si de alguna manera tocan arreglar este tipo de problemas, porque siento que es un problema muy grave que a la comunidad le molesta. O sea, no crean que a la comunidad no le molesta este tipo de problemas, pero en realidad sí le molesta, y demasiado. Entonces, todo apunta de que puede ser más que todo el temario de el sistema nuevo de regiones que se va a implementar, que será pues agregado en algunas que otras nuevas regiones antes del lanzamiento previo global. Se espera de que se lance completamente global en noviembre de 2023, claro que sí. Que salga como el Warfare 3, claro que sí, señores. Esperemos de que no haya un retraso también. Esperemos de que también la jugabilidad del juego sea básicamente igual como la tenemos en la gente de Apple, pues, o sea, en dispositivos iOS también. Es algo que hay que tener en cuenta, porque la gente está un poco escéptica con Android, pero en iOS todos estamos felices. Y teniendo en cuenta de que yo he utilizado Android toda mi vida, y que hasta hace un año básicamente vengo utilizando la iPad, más que todo lo hago por el canal, porque sabía que era buena idea tener dos tipos de dispositivos para el tema de betas o algo por el estilo, porque al fin y al cabo no siempre todo termina saliendo en Android, no todo siempre termina saliendo en Apple, pues es sujeto a cambios. Entonces, ¿qué es lo que pasa el día de hoy? Es sencillo, o sea, lo que es el ping está capado. Tenés que tener un internet mediáticamente estable, entre comillas, para que no haya muchos problemas. Y se está notando porque están haciendo pruebas de servidores en regiones correspondientes. Porque si te fijas, las lobbies ahora hay gente real jugando.
Entonces, ya no es que te vas a encontrar con tantos bots, ahora te vas a encontrar con mucha más gente real jugando, que si niveles 500 y la madre, que si algunas que otras cositas, pero bueno, son cosas que hay que tener muy en cuenta, que van a terminar pasando, o sea, está bien, o sea, no le veo nada malo. Y pues, con tal de jugar es lo importante. ¿Quiénes son los que salen perdiendo aquí? Los que tienen muy mal internet, los que tienen mucha pérdida de paquetes cuando su internet no está estable. Bueno, en fin, yo estoy grabando esto porque ahorita mi internet está estable, eso lo sé perfectamente. Pero hay momentos en los cuales el juego está muy inestable e incluso no me deja jugar más de una partida por el mismo internet, por el mismo ping, porque están tocando los servidores, están tocando el sistema de región. Entonces, mediáticamente lo que he estado haciendo poco a poco para tratar incluso de hacer el evento, porque siempre me gusta hacer los eventos. Y pues es lo que está pasando al día de hoy. Con el tema de regiones, tema de lo que pues ellos quieren hacer, pues me parece perfecto y es cosa de cada quien, cosa de los desarrolladores, lo que quieren transmitir con el juego. Pero todo apunta de que tendremos nuevas noticias dentro de muy poco. Faltan unas que otras nuevas actualizaciones que van a estar llegando lo más seguro. Así que estén un poco más tranquilos con lo que puede pasar con Warzone Mobile. Porque pues todo puede ser sujeto a cambios de alguna que otra cosa excesiva del mismo. Entonces ya es cosa de cada quien. Así que por favor, estén un poco tranquilos dentro de lo que cabe. Como lo vean. Si se encuentran gente de verdad en las lobbies es porque ahora sí va a ser. O sea, más en multijugador que están haciendo prueba. Aunque no crean, en multijugador va a ser un modo de juego en el cual la gente le va a apetecer jugarlo. A mí me apetece jugarlo, las cosas como son. Vamos a tener el slide cancel de toda la vida, el que se encontraba en el alfa 1.2. Entonces, para que estén un poco más tranquilos, o sea, no todo es malo. Este juego va a ser muy bueno, para mí, lo va a ser. Lo que pasa es que la gente es un poco, ¿cómo te explico? La gente es muy criticona, loco, son muy llorones, cosas como son. Y pues bueno, en fin, si no quieren jugarlo, pues no lo jueguen. Ahí tienen muchos juegos que pueden jugar sin problema alguno. O sea, de juegos que pueden tener, o sea, los pueden tener sin problema y pueden disfrutarlo tal cual, o sea, sin más, o sea, no es necesario estar criticando algo que en realidad es un juego que a mí me parece un juego AAA, cosa que no tenemos al día de hoy juegos AAA, muy buenos, que digamos. Y el único que teníamos en su día era pues Fortnite, pero Fortnite pues lamentablemente se tuvo que ir actualmente de la App Store por lo que pasó con Epic y esperamos de que vuelva a regresar dentro de poco si es que todo sale bien en los juzgados, porque todo tiene una solución, pero en los juzgados. O sea, imagínate. Qué buena mamenteada, loco. A ver, nada. Mi Fennec. Si quiere les paso la clase de la Fennec después de esta, loco. Buscando la versión de Crash. Bueno, es que también me encanta la Fennec. Ah, por cierto, ¿dónde les quité Sanami? Amigo. A ver, cosas de la vida. Bueno, buscando el escudo, terminando. Para. Ok, UAV, viene por mí. Tocó. MP5 in the house. Estoy cerca de nivel 1000. Uy, no, esto es lo malo. Esto es lo malo. Pero bueno que esté grabación para que vean este problema de los servidores. De repente dice, bueno, el juego, tu ping es más alto de 160 de ping. Vamos a sacar porque, pues, hey, locos, se puso inestable el ping. Hey, suele pasar. Pero de que esto cambie, honestamente, porque para la gente que no estamos tan cerca, como es mi caso, porque ustedes saben, yo no estoy tan cerca a los servidores, termina pasando esto. Y puede ser subjetivo a cambios de regiones. Esperemos las nuevas regiones, los nuevos servidores. Espero de que esto se note completamente. En fin, cositas de la vida. Esto es más que todo por el ping. Yo ya lo sé que me va a terminar sacando y me va a decir que se perdió la conexión. ¿Por qué? Por el ping. Y ahora ya no, y ahora me va a salir desconectando el ping. En fin, todo esto es porque están haciendo pruebas con los servidores y las redes mediáticas del mismo. Que se nota de viaje porque ya no me aparece el de ¿cuánto partida con la de ping? Es cagada, pero bueno, pues, bien. Desarrolladores, ellos han tomado esa decisión con los servidores porque el juego mediáticamente van más o menos avanzando, así que bueno. En fin, nos vemos en el nuevo video del canal previamente. Me despido, mi nombre es DS32, 314 me los acompañé. Hasta la próxima. Adiós.